El día de hoy tenemos con nosotros a Gustavo de Hoyos Walter. Él es candidato a Movimiento Ciudadano por diputado federal en la primera circunscripción plurinominal. ¿Cómo estás, Arlencio, Gustavo? gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, Gustavo, a ver, platícame primero, qué nombre tan complicado, circunscripción plurinominal. A ver, ¿qué es eso? Todo en la política parece Parece muy complicado y lo es. complicado. A ver, déjame platicarle a la audiencia que la primer circunscripción plurinominal de 5 que tiene el Ok. país comprende 8 estados. Empieza en Durango, en Ujú. Chihuahua, Ok. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit. Todo eso es lo que comprende la primer circunscripción y yo he sido registrado por Ujú. parte de Movimiento Ciudadano como un candidato externo, porque no soy parte de ese Claro, como partido, no estoy ciudadano. afiliado, Ujú. para ser electo como diputado representando a estas 8 entidades Ok. federativas. Normalmente cuando los ciudadanos votamos, votamos por el diputado de nuestro distrito, Exacto. pero a la vez el voto que damos en cada distrito alimenta una votación general Ujú. regional, déjame decirlo de Claro. esa manera, Ujú. y los partidos, según la cantidad de votos que tienen en cada región, hace que algunas personas, mujeres y hombres de la lista, logren acceder por Ok, esta vía que perfecto. también le llaman representación proporcional. Claro. Luego dicen, ¿por qué plurinominal? Porque los otros diputados son uninominales, son de Ujú. un solo distrito. Nosotros Ok. somos de muchos distritos, de hecho, de 8 Entonces, estados. recuérdame de qué estados estarás representando. Durango, Ujú. Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Ok, son muchos estados, bueno, del norte, pero Jalisco ya es el centro, Pues ¿verdad? digamos es el occidente Ok, noroeste, por decirlo de alguna muy manera. bien. ¿Y qué en común tienen todos estos estados que podrías estar tú representando? Mira, yo lo que entiendo, Arlencio, es que raras veces los diputados que han sido electos bajo estas características han asumido a cabalidad lo que implica una Ok, representación claro, regional. sí, porque son muchos Yo estados. lo que me propongo justamente es revalorar la figura Ok. del diputado de lista, el Ujú. diputado que comprende una región. Esto Ujú. es una fortaleza si se Sí, sí, usa sí, bien, porque claro. imagínate 8 estados con esta Ujú. fortaleza, Exactamente. cuántos temas van más allá de una sola entidad. Ujú. Los senadores, por ejemplo, tienen el encargo de representar fuerte a su entidad federativa, Baja California, fuera el caso. Exactamente. Pero en mi caso, cuando sea electo como diputado de esta circunscripción, por ejemplo, una gran iniciativa que tuviese que ver con todo el Mar de Cortés, por poner un caso, Ujú. Ok, que afecta o sí. involucra Ujú. a las dos Baja Californias, a Ujú. Sonora, a A Jalisco Sinaloa, también, a ¿verdad? Jalisco, digamos Poquito, ¿verdad? indirectamente, Ok, ya el fin de la península del Golfo ya. está ya Jalisco un poco más abajo, pero es un tema de gran calado regional. Ujú. Si estamos hablando, por ejemplo, una carretera que conecte Durango con Claro. Mazatlán para que haya un movimiento logístico, evidentemente a un gobernador le interesa, a un senador le interesa, pero al que más le debe interesar es Es al diputado que claro. representa a toda la región. Entonces yo me propongo revalorar esta figura, estar muy atento, claro, a los asuntos de Baja California, que es Ujú. donde vivo, mi lugar de crecimiento y todo, pero con una visión mucho más amplia. Yo lo que sostengo es que se puede hacer mucho más con una visión regional, empezando en lo local, pero avanzando hacia lo regional. Y en el caso, bueno, tú has sido empresario durante muchísimos años, has además sido presidente de Coparmex a nivel nacional. ¿Qué visión empresaria podrías tú tener en este tema regional que, como tú dices, implica tantos estados? Esta región, la de la primer circunscripción, Ujú. tiene características únicas, Ok. súper prometedoras. A ver, empieza en el Ujú. occidente, justamente en Jalisco, que sabemos que además de ser la tercera o segunda ciudad según se mida en población, hoy en día es cuna no solamente de nuestra cultura, nuestras raíces, sino también de una industria nacional muy importante. Y si avanzamos paulatinamente hacia el norte, pues evidentemente hay una economía agrícola muy importante, una economía pesquera muy importante, qué es puedo decir de lo que son la Baja California que conocemos. Entonces, confluyen en esta región una gran cantidad de vocaciones, de actividades que van desde lo turístico hasta lo ganadero, desde lo agrícola Ujú. hasta lo aeroespacial. Claro. ¿De qué es lo que se trata? Que viendo el país como un todo, tengamos la posibilidad, los diputados que representamos una región, de impulsar políticas públicas para que esta región, yo particularmente la que me corresponde representar, pueda tener un mayor desarrollo, pero también en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad. Todo el país tiene problemas, pero Claro. evidentemente Esa la zona, problemática de claro. seguridad tiene también una Ujú. lógica regional. Imagínate si no podemos hacer mucho por mejorar las cosas que pasan entre Durango, entre Chihuahua, entre Sinaloa, Sí, las entre Baja esas Californias. fronteras, ¿no? Tenemos que actuar localmente
pero con estrategia regional. Y eso es lo que yo me propongo llevar a cabo. Oye, ya ser diputado federal de un estado, pues tiene muchísima responsabilidad y es un cargo que te van a exigir mucho y que te va a responsabilizar mucho. Ahora, de toda esta región, bueno, es bastante trabajo, ¿no? Afortunadamente en mi caso, decías hace un ratito que fui dirigente empresarial y efectivamente fui presidente de la A Coparmex nivel nacional. a nivel nacional entre 2016 y 2020 por 5 años, pero antes Ok. fui dirigente, digamos, en otras responsabilidades, la Comisión de Asuntos Fronterizos, por ejemplo, Ok. y entonces mi convicción es que con el conocimiento que acumulé, Ujú. así con un nivel, te puedo decir, de gran detalle de muchas de las actividades económicas, conozco a los actores, conozco a las Claro. autoridades, las problemáticas, creo que es mucho lo que se puede hacer. A ver, algo que tenemos que decir con toda claridad y la audiencia lo sabe muy bien, que hemos sido presa del centralismo. Desafortunadamente muchas decisiones se toman a 2.000 kilómetros de distancia y por allá desde la Ciudad de México, y miren que todos nos gusta mucho la capital del país, Sí. pues se ve muy chiquito Ajá. allá Baja California, Claro. muy lejos Mexicali, muy lejos Tijuana, Ujú. más lejos Ensenada. Antes nos Y, llamaban provincia, ¿no? en Yo creo que Puebla, esa frase ya se dejó si de no nos usar desde gusta, yo Chabelo, cuando pero alguien me lo dice en la Ciudad de México me pongo así medio flamenco, sí, ¿no? No me claro, gusta que no, nos digan provincianos. claro. A ver, tenemos que lograr que el peso específico de nuestra región sea más valorado desde lo nacional, Ok. porque esos estados, a lo mejor con la sola excepción de Durango, que tiene problemas de desarrollo, pero que poco a poco ha ido avanzando también, son estados que le aportan muchísimo más a la federación de lo que la federación les da. Si tú revisas específicamente lo que aporta Baja California en impuestos, en contribuciones de seguro social, en aportaciones del Ujú. Infonavit, y lo mismo ocurre con Sonora, con su sector ganadero y agrícola, lo mismo ocurre en Baja California Sur con su sector turístico, y qué decir, por ejemplo, del caso de Jalisco, la proporción de lo que aportamos, el conjunto de la economía al país es mucho mayor de lo que se recibe vía participaciones, de lo que se recibe vía obras públicas. Entonces, claro, tenemos que ver el país como un todo, el principio subsidiario para que los estados que están más fuertes apoyen el desarrollo de otros estados. Claro que tenemos que seguir recibiendo la migración que proviene de lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Tabasco, como Guerrero, donde hay una problemática todavía mucho más aguda. Pero lo que hay que decirlo también con toda claridad, que quienes tengamos esa responsabilidad de representar, tenemos que antes que todo ver por nuestra región y por nuestro estado, porque si no nos preocupamos por eso, a la larga no tenemos la Claro. capacidad de seguir siendo un lugar de absorción para el resto del país. Oye, ¿conoces cada uno de esos estados? Conozco las 32 entidades federativas, Excelente. las 200 ciudades más importantes Ok, del país, y no perfecto. una vez, sino muchas Muchas veces. veces. Oye, Gustavo, fíjate que estaba viendo una entrevista tuya de Latinos y tú, bueno, ellos de entrada te decían que eras el empresario que más cara le había puesto al gobierno de AMLO, ¿no? De entrada eso habían dicho. Y también tú habías comentado Y al que de Peña también, porque luego también, en las a redes ver, sociales me dicen de repente algunos que no les gustan mis críticas al actual gobierno. ok, ¿Dónde estabas cuando Peña hacía esto? Y le decía, protestando. Yo hice 8 o 9 ok, protestas contra Peña Nieto, así es que cuando dicen, oye, no quieres a López Obrador, digo, mira, personalmente no tengo ningún nada que ver. problema ni con Ujú, Peña ni con López ujú, Obrador. claro. Tengo objeciones y críticas a sus acciones de gobierno, siempre de manera civilizada, siempre de manera proactiva, respetuosa, pero evidentemente sí, por mi trayectoria en los últimos 10 años, he sido uno, me dicen de los opositores, yo digo de los críticos Claro. más abiertos. A mí me ha tocado enfrentar, dar manotazos en los escritorios de los presidentes, siempre defendiendo el interés común, los intereses en su momento legítimos del sector empresarial y de todo el país. Yo trabajé para erradicar la corrupción, para que no destruyeran al INE, para mantener la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, sí me ha tocado dar la cara a los presidentes. A mí no me asusta que me Ok. amenacen, que me van a mandar auditoría. Soy abogado afortunadamente y me sé defender y bastante bien. Así es que he tenido la fortuna de representar el interés común, no nada más ante este gobierno, sino ante otros gobiernos. Oye, y hace 3 años cuando te entrevista a Latinos, tú dijiste que en 3 años AMLO destruiría al país. ¿Lo destruyó? Afortunadamente, las instituciones aguantaron. Ok. Sí hay una destrucción. Mira, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema educativo. Ujú, ¿Cuál fue la primer gran decisión que tomó el presidente? Muchos dicen, no, pues la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Claro, nos dolió y ahí están las consecuencias. claro. Pero, por ejemplo, de las decisiones de largo aliento fue desaparecer el Instituto Nacional de Calidad de la Educación.
trabajé yo junto con otro grupo de personas por más de 20 años para lograr que se creara el instituto y de un plumazo el presidente lo desapareció. El INADEM, por ejemplo, Claro. que era la institución que apoyaba a los emprendedores con créditos para que Ujú. puedan arrancar. Personas que a lo mejor querían tener un estudio como este, que ocupaban no los millones, pero sí un Sí, sí. apoyo para comprar micrófonos, cámaras, equipo, y que el INADEM a muchos, a mí y a otros nos permitió de repente un crédito de 1 millón de pesos, de 500,000 pesos. Eso que se logró después de mucho esfuerzo en el periodo anterior, el presidente también lo desapareció. Y también afectaron a instituciones súper importantes que le daban estabilidad al país. Puedo decir, por ejemplo, que la Comisión Regular de Energía, que permitía que hubiera mayor competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, si nos dejamos hasta línea nos desaparecen. Sí, Entonces, claro. yo dije hace 3 años que si nos dejamos nos iban a desaparecer el país. Afortunadamente, y eso es algo que nos debe mantener con mucho orgullo, es que el actuar de los ciudadanos y las ciudadanas, no de una persona, Ujú. no de un solo No de grupo, una no un solo institución. partido, permitió que, aunque sí hubo ataques muy severos, estos pudieran contenerse. Mira, ahí me tocó hace exactamente 6 años conformar con otro grupo de abogados algo que se llama Consejo Nacional de Litigio Ujú, Estratégico, por sus siglas el CENLE. ujú. Nosotros lo que hicimos en estos años y seguimos haciendo es que cuando había una ley o una decisión del gobierno que lograba el partido en el gobierno Morena aprobar con sus aliados y que nos parecía que era contrario a los intereses del país, Ok. lográbamos impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia para detener los efectos destructivos de esta legislación. Entonces, temas que tienen que ver con el abasto de medicinas, que tienen que ver con el famoso Tren Maya, ahora otra vez Sí, que claro. pasó anoche, Ajá. bueno, ayer en la tarde que se descarrilaron los vagones. Muchos de estos Terrible. temas Ujú. he estado trabajando en la sociedad civil para contenerlos. Siempre, insisto, Arlencio, dentro de la ley, con la ley en la mano, yendo a los tribunales, nunca de una manera irrespetuosa, pero sí sabiendo que este país es mucho más grande que un solo presidente, por importante y por popular que pueda ser. ¿Y es el peor presidente que ha tenido México? Mira, creo que a los hombres de Estado hay que juzgarlos en la distancia. Ok, ya pasando el tiempo de Así su es. A ver, administración. yo creo que el presidente López Cuando uno se Obrador, da cuenta de todo el mira, el presidente López desmadre. Obrador Ujú. tiene, yo creo, ya un lugar ganado en la historia. Ok. Yo he dicho en varias ocasiones que el presidente va a ser recordado como el mejor opositor del siglo XX y tal vez del siglo XXI y tal vez como el peor presidente de los dos Ok. siglos. Todavía falta el XXI un ratito, ¿no? Ok. Pero lo que sí debo decirte es que pasará la historia como alguien que logró por la vía pacífica, aunque hizo ahí algunas cosas en reforma y quemó algunos pozos petroleros, pero a final de cuentas logró transitar de ser un opositor de la calle a Palacio Nacional. Eso se lo va a reconocer la Pero historia, era político no hay hace duda. muchos años, ¿no? Así ¿Lo es. podemos considerar opositor de la calle Lo, cuando lo, fue un lo, lo, político? lo que no hemos tenido muchos como él es personas que hayan ido desde una Desde el oposición movimiento. recalcitrante hasta llegar a la máxima posición, porque Fox tuvo un tránsito, pero fue un poco difícil, Ok. fue un poco distinto, perdón. Ahora, lo que yo cuestiono es que el presidente López Obrador tomó decisiones. Perdón, no había visto Jesús. Atrás de ti está AMLO. ¿Qué es Ah, esto? Nos acaban de poner en la... Ahorita la vamos a quitar. ¿Qué es esto? Que hay una figura de AMLO ahí atrás de ti. mientras no Perdona. se nos salga la pantalla, no pasa nada. No lo había visto, Jesús. Ahí para que me dicen, pasarme un lado, acá no va a dar el Está detrás de ramalazo. ti, mira, No, exactamente. a ver, el presidente, hay que reconocer algunos aciertos. Ok. Yo soy enemigo, Arlencio, de las posiciones maniqueas que ven todo negro, todo Sí, blanco. exactamente. Claro, debe Creo, haber cosas creo que buenas. hay cosas buenas. Mira, yo, Ujú. por ejemplo, al presidente le reconozco su estilo austero en su conducción como presidente, Ok. la desaparición del Estado Mayor presidencial, el que volara en aviones comerciales una buena parte de su periodo, el que recorra cada semana buena parte del país. Son cosas que en la distancia se le van a reconocer, Claro. pero eso no va a tapar tampoco sus grandes errores, por ejemplo, de destruir el seguro popular, el permitir que la delincuencia creciera por todo el país, la tolerancia a la corrupción en su entorno familiar, que cada vez nos enteramos de más cosas. Entonces, Claro. a ver, hay que juzgarlo. Yo digo primero con nuestro voto, ahora que tengamos Ujú. elecciones, esa es la primera manera de refrendar o quitar el apoyo. Y segundo, ya los expertos, una vez que sea un recuento de números, de indicadores, de cómo empezó, creo que va a ser buen momento para hacer un balance general. Yo lo que le reconozco y nos sorprendió, yo les diría en dos cosas que le reconozco. Primero, nos hizo caso en mantener la política de crecimiento del salario mínimo.
Yo me reuní con el presidente López Obrador aquí en Tijuana, Ok. en 2018, en febrero, para ser exactos, 1-1. Él era candidato Ok. ya muy avanzadito, yo era presidente de Coparmex, y le expliqué cuál era la propuesta de la Coparmex para el incremento del salario y el incremento de las pensiones. Debo decir así con total honestidad que lo que le presentamos, el cuadernito prácticamente que le entregamos, lo siguió los 6 años Al al pie de pie la de la letra. letra. Y bueno, ahí está el crecimiento salarial. Entonces eso creo que hay que reconocérselo. Yo no tengo ningún problema en decirlo claramente, tal como lo acordamos en una mesa desayunando, así lo implementó a lo largo de 6 años. Segundo, la apertura comercial. Ok. En la apertura comercial hablamos con él siendo candidato. Una vez que fue electo presidente, les puedo decir, a los 3 días estaba yo en Washington negociando el TEMEC, es decir, el que sustituyó al TLC, y nos mandó a Jesús Seade, nos llegó, mejor muy bien, un miércoles. Ahí lo entrenamos de miércoles a domingo, y el lunes ya estaba negociando con nosotros, con los norteamericanos y los canadienses. Entonces, una persona que en esos dos rubros yo le reconozco que más allá de sus prejuicios supo avanzar y supo darle continuidad. Y de eso es de lo que se trata. Yo creo que Claro. los presidentes y las presidentas, ahora que pudiéramos tener mujer porque hay 2 candidatas, me parece que se trata de mantener lo que está bien, Ujú. corregir el rumbo y poner nuevas ideas. No Oye, queremos que se corregir destruya. el rumbo es frase de AMLO, ¿no? A ver, pues lo que pasa es que la brújula siempre implica, a mí me gusta mucho la navegación, entonces implica Corregir ese calibrar. rumbo, claro. Si te mueve poquito el viento, las olas, pues darle el rumbo correcto. Y bueno, estas posiciones, decir que todo lo anterior es malo, Ujú. que hay que incendiar la ciudad para construirla en sus cenizas, yo creo que ya no deben de tener lugar en un país como México. En el caso de lo del salario mínimo, que muchos empresarios lo criticaron, entonces tú realmente era una propuesta de ustedes y lo avalas, ¿no? Mira, no solamente es Ajá. propuesta de nosotros, sino ahí tengo en mi oficina Ujú. un cuadro de... La foto donde estaban. Deja tú. Primero, cuando lo lanzamos enfrente de la CTM, se llamó el llamado la nueva cultura salarial. Éramos un bicho raro porque en todo el mundo no había ningún organismo empresarial que estuviera quisiera proponiendo aumentando el aumentar los salario salarios. mínimo, claro. No creas que fui muy bien querido No, por fuiste algunos muy años aplaudido por los entre mi empresarios, sector, claro. pero a la larga nos dieron la razón en México, y te puedo decir que muchos países del mundo siguieron el ejemplo de la Coparmex cuando yo era presidente. Bueno, esto también, déjame decirte otro reconocimiento del presidente. Cuando avanzó en esto, dio la orden él ahí a la Lotería Nacional y se hizo un boleto a la Lotería Nacional cuando dio a conocer el primer incremento de salario mínimo, donde estoy yo Ajá. anunciando Ah, el qué incremento de salario mínimo. padre. Entonces, a ver, Ok. mucha gente dice, oye, son enemigos circuncidables. Pues no es cierto. A ver, No, pensamos claro, diferentes, sí. ¿verdad? Tan sencillo como es. No, y además yo creo que el problema básicamente con este gobierno es que no lo puedes juzgar, ¿no? Y al final es como los pones en un monte Olimpo de los dioses, cuando al final los presidentes están para que la gente de abajo los juzgue, los critique, les esté pidiendo cuentas cada día, no para que los adoremos como si fueran dioses inmaculados. Entonces creo que es una buena propuesta estar criticando y estar revisando exactamente cuál es su proceder, ¿no? El presidente ha sido el que más se ha expuesto a las cámaras. Ujú. Sí, exactamente. Diariamente a través Los de que hacían la el premio conferencia influencer, sí mañanera, viste, ¿no? exactamente. Así de youtuber del El año. problema es que ha sido no un diálogo, sino un monólogo. Ujú. Lo que le ha faltado al presidente es estar en las cámaras, sí, todos los días. Enhorabuena, se requiere disciplina, tesón, Claro. pero no escuchar solamente a los que nos dicen cosas bonitas, sino Ujú. escuchar también a las personas que señalan con razón críticas. Sí, lo que pasa es que al final él está colocando su propio diálogo o su propia narrativa, es lo que él está haciendo todos los días al empezar con estos videos. Ahora, lo importante, y quisiera compartirles aquí a quienes nos escuchan y nos ven, es que este sexenio del NCU, pues ya está acabando. Le quedan unos días, vamos a tener toda la vida para hacer la valoración de las El cosas gobierno de buenas AMLO, y las claro. malas. Lo importante, lo que yo creo hoy debería de ocuparnos, y ese es mi llamado principal a las y los ciudadanos, para que no desaprovechemos esa arma democrática por excelencia que tenemos, que es el voto. Claro. Podemos disentir en muchos temas, nos puede gustar más una candidata, un candidato, podemos tener convicciones distintas, pero lo que no nos podemos permitir es no participar. Exacto. Todavía hay Ujú. países como ocurre en Venezuela, como ocurre en Cuba, como ocurre en varias naciones de Asia y de África, donde los ciudadanos hoy están muriendo Ujú. por tener derecho Al a voto. votar, Ujú. a tener elecciones auténticas, y que la decisión de las personas sea la que ponga gobiernos y quite gobiernos. Entonces, más allá de las diferencias, nadie aspiramos a que sea un país monolítico. Ujú. Lo que tenemos que lograr construir es que haya unidad en lo esencial, y esa se construye participando, votando el día de la jornada electoral. Oye,
Gustavo. Y comentabas acerca de, bueno, la posibilidad obviamente de que sea una presidenta porque están en la contienda, pero realmente van arriba de Maines. Maines se sube a la contienda pues mucho más tarde y aún así, a pesar de que se hubiera subido quizás desde un principio, de todas maneras los números pues apuntan a que podría ser Claudia. ¿Crees que tenga oportunidad Maines? Estoy convencido de que es como las elecciones se parecen más al béisbol que al fútbol. Ok. Es decir, con un out que te quede Ujú. puedes cambiar todo un partido. Va. Desde luego, yo no soy las personas que no ve las encuestas. Ujú. Como buen hombre de negocios, reviso Los números, números, claro. los reviso así, les doy vuelta, etcétera, ¿verdad? Este, a ver, es claro que hay una tendencia. Ujú. Yo lo que creo esa tendencia no es definitiva, no es irreversible. Le recomiendo a la audiencia que si les gusta el Twitter revisen un post que publicó ayer Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, que fue Ujú. presidente del entonces Ujú. IFE, Claro. hace un corte de cómo estaba la preferencia electoral justamente a mediados de marzo de los años electorales, desde que llegó el presidente Fox para acá, cada elección, Ok. y cómo cambió de ahí a la fecha de estas elecciones. Y, oh sorpresa, todos los que fueron presidentes iban abajo. Y no eran Entonces, no eran favoritos. favoritos. Entonces, Qué fuerte. los brincos, Ujú. a ver, la Sí, sí, Bastida, sí. por ejemplo, que perdió con Fox para esta fecha, era Ujú. un amplísimo favorito. Y ves cómo hay una tendencia Ay, que cambia. Entonces, a claro. ver, claro, yo soy con las encuestas, ahí están las encuestas, los Ujú. que digan que no Sí, los sirven, números son los pues no es números. cierto. Claro. Pero también, acuérdense que una elección no es una fotografía, es una película, donde cada Claro. día va cambiando Y se van moviendo los y se van actores. moviendo. Dicen los que saben que la política no es, sino que está siendo cada día. Claro, porque está en movimiento, tienes toda la razón. Oye, y hay algo que, bueno, tú comentaste hace algunos años que estabas en contra de la legalización de la marihuana, Sí. pero Álvarez Maínez está a favor de la legalización de la marihuana. ¿Cómo compaginan eso? Mira, es que afortunadamente eh, de las cosas que yo he encontrado en Movimiento Ciudadano es un ambiente de tolerancia. Ok, MC me gusta porque se atreve a proponer sus grupos, que además son ujú, de todo tipo. ok, Es un partido muy incluyente, es desde gente muy ortodoxa hasta gente muy liberal. ok. Y entonces ahí hemos encontrado personas que, por ejemplo, están a favor de legalizar el consumo lúdico del Ujú, cannabis y que eso, digamos, esté reglamentado como pasa en algunos países. claro, Y hay personas que tienen una posición completamente distinta. ok. Hay personas que están en favor, Ujú, por ejemplo, de que se descriminalice por completo el aborto y hay ujú, personas que tienen sus reservas al respecto. Hay ok, personas que tienen posiciones de mucho avanzada en los derechos sexuales y ujú, reproductivos y hay personas que tienen una posición un poquito más tradicional. A conservadora, ver, ujú, lo que hay que celebrar es la diversidad. claro. La posibilidad de que en un partido y no sea en un país haya personas que piensen de una manera y de otra. Yo lo que siempre digo cuando me preguntan este tema es que esos asuntos que son tan complejos son los asuntos que por definición tienen que ir a las consultas nacionales. Claro. En lugar de que como pasó en este sexenio, oye, que juzgamos a los presidentes, que Ujú, se va o no se va López Obrador, esos son los grandes temas. ujú. O sea, a ver, yo te aseguro que en tu casa, en mi casa, Ese tema las se discute, abuelitas, las claro. mamás, nosotros, unos a favor, otros en contra. Ujú. Ni siquiera a nivel de casa nos ponemos de Sí, acuerdo. Entonces, exactamente. ¿qué Ni como tenemos que padres hacer? e hijos, La ¿no? democracia participativa, usarla para eso. Y yo estoy seguro que personas que a lo mejor no están a favor de que se legalice el consumo lúdico de la marihuana, sí están a favor de que haya una consulta nacional y que lo que resulte sea lo Sea que la quede en la ley. agenda, Esa es mi claro. postura. Temas para consulta nacional. Gustavo, platícame de la competencia democrática que hay en Baja California, ¿cómo la ves? Fíjate, qué bueno que me preguntas, Sorlenciu, porque hoy en Baja California, en la última elección, las cosas han estado medio aburridas. Ok. Y digo así Porque, ajá, juguetonamente sí. porque ha habido el predominio prácticamente de un solo partido, de un Mm, solo bloque. exacto. Ujú, No me asusta, ¿eh? ujú, Yo creo que es normal que en las democracias de repente algún partido, como pasa en la Fórmula 1, un piloto gana, 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 ¿verdad? O pasa de claro. repente en el Ujú. fútbol que un equipo le gana a todos. Está de moda, ¿no? Ajá. ¿Cómo decirlo? Pero en la democracia sí se vale cambiar, es lo que yo le quiero decir a la audiencia. Los americanistas a veces nacen americanistas y se mueren americanistas. Los que nacimos en Mexicali vamos a los águilas desde chiquitos y hasta que nos moramos. En la política no es No se así. vale. Ah, En la política el secreto es cambiar cada vez que quieras una opción diferente, una opción que te ofrezca cosas distintas. ujú, Y el mensaje que le dejaría a la audiencia es que revisen las distintas propuestas, que no se vayan porque les hayan dicho que un programa social, si votan por un partido distinto del oficial, va a desaparecer.
que no se vayan porque en su casa les han dicho que siempre se ha votado por tal o por cual partido. Mi mensaje sería para que las personas, especialmente los jóvenes, los que andan en los 20, en los 30 y los que son jóvenes maduros por ahí, llegando a los 40, se permitan la libertad de votar diferente. Y no es porque esté bien hecho una cancioncita, un jingle de algún candidato Ay, que pero se se me da mucho vale, lo de Movimiento Ciudadano, pero qué que, bárbaro. pero que revisen el perfil, la trayectoria y sobre todo la propuesta de futuro de quienes son candidatas y candidatos. Yo les puedo decir que se van a encontrar grandes sorpresas. Revisen, por ejemplo, la trayectoria de quienes son candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano, revisen a los que somos candidatos a diputados federales en su momento, ya que lo conozcamos, porque las campañas no empiezan todavía en lo municipal, Claro. a los que sean candidatos a alcaldesas y alcaldes, y se van a dar cuenta que aquello que nos enseñaban a lo mejor de chiquitos, de agarra gato por un partido y dale todos los votos, ya no Ya es no se así. hace. Ahora, lo más importante, amigas y amigos, es la persona. Los partidos son vehículos, no lo digo de mala manera, están Sí, sí, ahí, claro. han estado y están en el futuro. Son Lo instituciones. más importante es que ustedes revisen, a ver, ¿a quién le voy a dar mi confianza? Si yo quisiera que esa persona, yo tuviera 1,000 pesos y los invirtiera enfrente en la banqueta de mi casa, ¿quién parece que va a saber qué hacer mejor con ese dinero? Claro. Si tuviera que un problema de seguridad y quisiera confiar en alguien, ¿en quién confiaría? ¿En el candidato A o en el candidato B? Si quisiera alguien que se ocupara de mis problemas, que me escuchara, ¿con quién me iría? Creo que ese es el tipo de valoraciones que tenemos que hacer, no tanto lo que nos digan que si el partido fulano, perengano, hay que pensar en los individuos, en las personas, y les aseguro, y obviamente no estoy aquí para hacer propaganda, sino es un diálogo, pero sí decirles, van a encontrar perfiles muy interesantes en el Movimiento Ciudadano. Oye, Gustavo, y también se vale entonces el hecho que ha sido muy criticado como los políticos brincan de partido en partido, pero bajo esa lógica, bueno, tendría más sentido, ¿no? Fíjate que a lo mejor lo que voy a decir no es muy popular. Yo no critico que un político Ok. cambie de partido. Es más, una vez me tocó escuchar a un político que acaba de fallecer, Porfirio Muñoz Ledo, Ujú. en la presentación de su libro en el Secute en Tijuana, que un joven se levantó y le dijo, usted no tiene palabra porque ha cambiado de partido tantas veces y estuvo en el PRI y ahora en el PRD y no sé qué tanto. Y le dijo, mire jovencito, le dijo, sí se vale cambiar de partido, lo que no se vale es cambiar de principios. Ok, Y yo creo que claro. esa es la realidad. Sí, A sí. ver, la política se mueve a veces de manera muy veleidosa. Yo creo que si las personas persiguen principios, eso es lo importante. Y consta que yo no soy miembro de ningún partido Mm, político, pero me parece que es legítimo que pueda haber esta evolución. Miren, es como por ejemplo un centro delantero en el fútbol. ok. Si de repente ya no le sirve al América, aunque es buen jugador, y Ujú. lo contratan para el Guadalajara, ¿a poco lo criticamos porque meta goles para el Guadalajara? No, Es un claro. profesional del fútbol y pues lo contratan para que haga eso. Un buen político o política puede ser así. Lo importante es que siempre meta goles, no autogoles. Claro. Entonces, mientras cumpla con su trabajo, sea fiel a sus ideales, a mí no me preocupa tanto que haya estos cambios. Además, la política mexicana, yo he sido desde fuera, pero partícipe de eso en los últimos años, ha generado coaliciones, entendimientos, y los que en el pasado fueron antagonistas, ahora son aliados. ¿Se Entonces, vale? ¿Se yo creo que vale sí se vale. mezclarse? Sí se vale porque lo importante es que haya movimiento en la democracia. O sea, lo que queremos es, imagínate un chavo que vota por primera vez y que le digan, ¿sabes qué? Está tan desbalanceado esto que a fuerzas va a ganar tal partido. Pues qué ganas de votar, ¿verdad? Claro. En cambio, si los partidos se agrupan, se organizan, puede haber resultados distintos. Déjame platicarles rápidamente una anécdota. Estando en 2018 en Marruecos, en la Cumbre Mundial sobre la Migración, tuve la oportunidad de charlar un buen rato con Angela Merkel, que por Ok. ese tiempo era la mujer más poderosa del mundo, canciller de Alemania. Ujú. Y yo le pregunté en una larga charla cómo le había hecho para mantenerse más de una década en el poder. Ok. Y me dijo, gobernando con los que piensan distinto y encontrando acuerdos en lo esencial. Wow. A mí se me hizo Claro. bien interesante porque cuando ya revisa uno a detalle y ve que, por ejemplo, en este país, Alemania, la Merkel, que es una persona admirada por todo el mundo, Ujú. su gran capacidad, ¿cuál fue? Encontrar acuerdos. Dirían los muy técnicos, Similitudes. gobernar con los antípodas, con los que están en los extremos, Claro. encontrar puntos de convergencia. Y yo creo que se trata, y entonces
obviamente pienso que las coaliciones son válidas y también es válido, como pasa en el caso de MC, que compita de manera independiente. Hay amigos míos que no les gusta mucho que MC no haya aceptado sumarse a la coalición Fuerza y Corazón por México. Yo Ujú, les digo, a ver, eso se trata de la democracia, que claro. haya partidos que Ujú, se puedan coaligar, ujú. ya partidos que puedan libremente ir por su cuenta. Excelente. Pues Gustavo, muchas gracias por Gracias a estar todos. aquí. Cuando quieras regresar, ya sabes, para hablar de otros temas, estás en tu casa. Sí, muchas gracias, Nancy. Un gusto verte por acá. Igualmente, Saludos recuérdanos a dónde están todos. tus redes sociales, cómo te pueden encontrar las Me pueden personas. encontrar como Gustavo de Hoyos, así me van a encontrar en Facebook y también en TikTok, en Instagram y en Twitter me van a encontrar como G de Hoyos Walter. Ahí todos los días hay contenido nuevo.